otro programa más de A Través del Cristal. Conduce este programa quien les habla, Eduardo Escobar. En los controles técnicos, la señorita Chloe. En la administración, la señorita Shiva. Y en la publicidad, la señorita Fiona. Dicho esto, ya está con nosotros la doctora Joana Rojas. Ella es coordinadora de la Oficina Violencia Laboral de la Municipalidad de Resistencia, donde realmente vamos a desburrarnos, che, un montón de cosas que aquellos que han pedido salir al aire, yo como siempre les pido, vamos a escucharla a la doctora porque entonces no nos cortamos. Manden las preguntas por WhatsApp y ahí le vamos a ir contestando todo lo que usted está mandando. Aparte, conéctese porque estamos saliendo en directo también por la 90.3 Radio Resistencia, que también está llevando la señal de este programa para que todos, che, aquellos que estén en las redes sociales o bien en la FM escuchando van a estar al día de lo que se va a tocar hoy. Bueno, vamos a arrancar entonces con la primero que nada, muy buena noche, doctora. Muy buena noche, doctora Muy Joana buenas Rojas. noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Bueno, doctora, la verdad que hay una catarata de preguntas, porque es algo muy importante lo que usted está tratando y custodiando dentro de lo que es ese régimen laboral que tienen principalmente los empleados municipales de la ciudad de Resistencia. Pero vamos a arrancar de atrás para adelante. ¿Cómo está la situación hoy en el tema violencia laboral? Porque el 2022, el 2021, 22 fue medio bastante complicado en ese tema de la pandemia y después otras cosas que llevó a que ocurriesen muchas cosas, según lo que nos contaban. ¿Y cómo está la situación hoy en la Municipalidad de Resistencia? Bueno, nosotros comenzamos a transitar nuestro camino por la Oficina de Violencia Laboral en el año 2022, más específicamente en abril. A partir de ese momento, los empleados municipales tenían la posibilidad, ¿no?, de acercarse a nuestras oficinas a Sí. asesorarse y a radicar las denuncias en el caso de que sea pertinente el trámite. Y en un principio, nosotros siempre comentamos con el equipo de que era una comisaría eso, ¿no? Venían y denunciaban muchas cuestiones eh, de violencia. Se ha tomado muchas denuncias entre el año 2022 y 2023. Sí. Ahora, sorprendentemente, el año 2024 duplicó en cifra las denuncias del año 2022 y 2023. Wow. Eso significa que no hubo control de la parte de quienes tendrían el deber de controlar, llámese directores para abajo, ¿no? Porque el personal, la convivencia del personal es bastante eh, triste, digamos, por decir así, que venimos en una situación bastante difícil en lo que respecta a lo económico y obviamente que hay exigencias laborales que hoy el empleado tiene, pero no abusar tampoco de la misma. A ver, nosotros hacemos un procedimiento paralelo, independiente a lo que puedan resolver, ¿no es cierto?, los jerárquicos dentro del área de trabajo. Ajá. Nosotros siempre sugerimos a las personas que van a asesorarse que en principio presenten nota a su superior jerárquico de la situación que están viviendo, porque siempre es bueno que se pueda resolver las situaciones de cada área, ¿no es cierto?, con quien conoce de la idiosincrasia de cada área, ¿no?, que sería su superior jerárquico. Sí. En el caso de que no pueda haber una óptima resolución de la situación, que se acerquen a nuestras oficinas a radicar denuncia o a ser asesorados. Te cuento también que nosotros implementamos a través de protocolo de actuación de la oficina lo que es la etapa de predenuncia. Esto es, cuando la persona se acerca a ser asesorada, Sí. nos cuenta la situación y nosotros muchas veces identificamos que se trata, ¿no?, de situaciones más de conflicto, de mala comunicación, de deficiencia en las formas de liderar los grupos, ¿sí? Entonces ofrecemos una etapa de acercamiento de las partes siempre que se pueda, por supuesto, ¿no? Si media una denuncia policial de por medio, bueno, ahí no se puede conciliar.
Pero si hay un conflicto por alguna situación particular, les ofrecemos a las partes este espacio de diálogo en el cual, si llegan a un acuerdo, se hace un acta, se elabora un acta del cual la oficina le da seguimiento para ver si se cumple o no. Si no se cumple, le queda expedita la vía, ¿no es cierto?, administrativa de denuncia al empleado municipal. Pero esta etapa de predenuncia nos ha ayudado a nosotros muchísimo. Te cuento que tuvimos, si no me equivoco, 312 asesoramientos en lo que va del 2022 hasta el día de hoy. Muchos, sí, fueron denuncias y otros los pudimos resolver en etapa de predenuncia. Mirá vos. Esto a nosotros nos favorece, ¿verdad? Porque primero que las partes son, valga la redundancia, parte de la solución, ¿no es cierto? Sí. Porque hablan entre ellas y se plasma en un acta lo que las partes necesitan para poder trabajar en un ambiente sano, ameno, ¿sí? Y puedan llevar sus labores lo más tranquila posible, ¿no? Ajá. Ahora, cuando no se puede llegar a ese acuerdo, sí prospera la vía de la denuncia. Ahora, cuando uno habla de denuncia, ¿se está hablando también sobre violencia de género ahí en la municipalidad, doctora? Nuestra ley, vamos a separar. Nosotros tenemos lo que es violencia laboral y lo que es violencia de género. Sí. Cuando nosotros hablamos de violencia de género propiamente dicha, existe en el municipio el área de la mujer. Eso ya es otra área. Es otra área que Perfecto. hace el acompañamiento a las víctimas en el caso de que sufran alguna situación de Ahora, violencia. ¿no viene desde ahí el tema después de persecución laboral? Por eso digo, separemos. Ajá. Dentro de lo que es violencia laboral, una de las formas es el acoso sexual, que muchas veces lo padecen las mujeres. Perfecto. ¿Sí? Sí. Nosotros siempre que hacemos la investigación de los casos de violencia laboral y elaboramos dictamen, siempre lo hacemos con perspectiva de género cuando el caso así lo amerite. Wow. ¿Sí? Ahora, cuando vienen a nuestras oficinas y denuncian una situación de violencia de género, siempre se le asesora esto, ¿no? De que también existe un área de la mujer independientemente de nuestra área, sí, donde nosotros vamos a decir, sí, aquí existió violencia laboral, ¿sí? Pero no vamos a determinar lo de la violencia de género. Ajá. Tiene que recurrir por otra vía y se le deriva al área, ¿no es cierto?, que corresponde que den el acompañamiento a las personas. Mirá vos. Nosotros por la ley 2023A, a la cual el municipio está adherido en su totalidad, tenemos diferentes tipos de violencia laboral. Claramente que no se agotan en la lista, ¿no?, de lo que menciona el artículo 6 de la 2023A, pero estas formas de violencia nos dan un parámetro de donde nos encontramos parados, ¿sí? Entonces decimos, existe violencia laboral en la modalidad de maltrato psíquico y social cuando existen, por ejemplo, actos de hostilidad, cuando existen amenazas, cuando existe algún tipo de intimidación, ¿sí? Alguna crítica infundada a su trabajo, etcétera, etcétera. Y existe también, ¿no es cierto?, lo que es el acoso psicológico, que es cuando este maltrato psíquico y social, estos actos de hostilidad, ¿verdad?, perduran en el tiempo y se hacen de manera sistematizada. Ahí estamos hablando de un acoso psicológico. Tal cual. ¿Sí? Y también tenemos la modalidad del acoso sexual, que es toda manifestación o conducta que no es deseada por la persona que lo recibe, sea hombre o sea mujer. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de que esto le sucedió a una mujer, también hay que trabajarlo, ¿no?, desde la interseccionalidad, poder decir, bueno, sí, está sufriendo una situación de violencia y además existe un agravante más que es mujer y mucho más si la persona es
empleada municipal y no ostenta un cargo jerárquico, ¿sí? Y supongamos que la situación de violencia deviene de un jerárquico, ¿sí? Exacto. Entonces está en relación de asimetría. Exacto. Y bueno, entonces esas son algunas de las formas. Después tenemos lo que es la discriminación, que es el trato desfavorable en razón, ¿no es cierto?, de alguna causa, como ser sexo, religión, ideología política, ¿sí? Exacto. Ahora, es muy importante que todos los empleados y empleadas municipales comprendan que cada caso es particular, porque lo que yo estoy mencionando acá son generalidades de la ley. Y en el medio de eso, cuando uno hace el tratamiento de los casos, muchas veces se encuentra con aristas que no son 100% violencia laboral, ¿sí? Exacto. Entonces, siempre va a depender del caso en concreto cómo canalicemos, ¿no es cierto?, las situaciones. Ahora, uno por ahí también se pregunta, pero antes que eso, Mia Colucci dice, mi saludo en primer lugar a la doctora, nosotros desde INADI 1519 atendíamos casos de violencia laboral de la municipalidad y atendíamos todo tipo de violencia. Dice, eh, eh, mi saludo, dice, a la doctora y a todo el equipo de la radio. Qué importante, Mia Colucci es secretaria de Violencia de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados del LGTB. Y realmente también eso ocurría en el municipio, che, cuando discriminaban o acosaban así a personas del LGTB ahí de la municipalidad, que por ley están incluidos dentro del plan laboral, ¿no es cierto? Pero que realmente es otro punto más que lidian ustedes los que están con el tema de violencia laboral. Sí, primero un saludo a Mía, gracias por tus saludos. Y bueno, nosotros no hemos tenido en realidad casos respecto a este grupo, ¿no es cierto?, vulnerable, pero sí hemos tenido casos de discriminación, el cual en nuestro dictamen hemos emitido sugerencias respecto a que la persona pueda acudir al INADI cuando se presentaban estas situaciones de violencia, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el dictamen que emite el equipo interdisciplinario es una opinión técnica. Entonces, nosotros lo que emitimos es una sugerencia de sanción y eso se eleva en nuestro caso, a la Intendencia, quien va a determinar en definitiva que se proceda o no con la sugerencia de sanción que el equipo interdisciplinario propone, ¿sí? Ahora, hay otra pregunta que acá dejaron, doctora. ¿Cuáles son las señales más comunes de violencia laboral de un empleado, dice, que debe tener en cuenta? Bueno, nosotros siempre manifestamos en las capacitaciones cuando hacemos con el equipo interdisciplinario que para saber cuando uno está inmerso en una situación de violencia laboral, tiene que primero poder identificarla, ¿sí? Es importante que se acerquen a nuestras oficinas y que puedan, a través del asesoramiento legal que se les hace a las personas que se acercan, ¿no?, que puedan determinar si están realmente bajo una situación de violencia laboral o existe algún tipo de conflicto que puede resolverse sin llegar a radicar denuncia, ¿sí? Pero para eso tienen que poder animarse a contar su situación, ¿sí? Muchas personas creen que no se va a hacer nada y no se acercan a la oficina, en mi caso municipal, pero pasa Sí. esto en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo Provincial, en el Poder Judicial, que también tiene su oficina de violencia laboral, ¿sí? ¿Pero por Claramente, miedo, doctora, o...? sí, yo creo que existe un gran miedo a las represalias que se le pueda hacer al trabajador.
siempre nosotros ponemos de manifiesto cuando la persona hace la denuncia que todo lo que pasa en nuestras oficinas es confidencial. Está bien. De una u otra manera también no vamos a hacernos los tontos, ¿no? Con esto de que por ahí existen personas que filtran información, Sí. pero nosotros somos muy profesionales, todo el equipo, a la hora de atender los casos, y nosotros guardamos absoluta confidencialidad, tal cual nos manda, ¿no es cierto?, nuestra ordenanza que nos rige, que es la 13253, como también la ley 2023A, que nos sugiere, nos obliga en realidad a guardar la confidencialidad y el resguardo de la identidad de los involucrados. Entonces, muchas veces las personas no quieren, los compañeros no quieren salirle de testigos a su compañero que está viviendo una situación de violencia laboral, por miedo justamente a estas represalias, ¿sí? ¿Qué sugerimos nosotros siempre? Primero, que no se muestre la denuncia. Segundo, que de filtrarse podamos nosotros tomar conocimiento de ello, que se acerquen a nuestras oficinas y que comenten la situación. Y por otro lado, si le puso de testigo a una compañera la cual tuvo alguna represalia, también puede acercarse y erradicar la denuncia, ¿no?, ante nuestras oficinas, suponiendo, ¿no?, infiriendo en realidad de que esa represalia tuvo lugar por ser testigo de una situación de violencia laboral. ¿Se entiende? Qué bárbaro. Entonces, yo comprendo el miedo de todas las personas en general, incluidos los empleados municipales en nuestro caso, pero para poder ir cambiando esta situación y abrirnos a nuevos paradigmas, ¿no?, en cuanto a la cultura de la organización, tenemos que animarnos a denunciar estas situaciones violentas. Ahora, cuando hablamos de 300 y picas de casos que ha manejado usted, doctora, ¿recordamos alguno en especial que le haya llamado muchísimo la atención y que realmente despertó más curiosidad en usted en este tema de violencia laboral? Todos tienen su particularidad, ¿verdad? Ahora, hay casos en los cuales hay violencia física explícita hacia algunas mujeres. Wow. Y no es algo que sorprenda, porque sabemos de que existen estas personas violentas, pero por ahí uno dice, bueno, está en su ámbito de trabajo, no se va a animar a tanto, y sin embargo existen casos donde se llega a la agresión física. Y lo que son el maltrato psíquico y social, que como hoy contaba, son formas de insulto, hostilidades, ¿sí? Críticas a las tareas que realiza el empleado. Eso sí, tenemos muchos y diversos casos en los cuales hemos podido determinar que son violencia laboral. Lo trascendente es que de todos los casos que fueron denunciados, yo traje acá mi machetito. No, pero está bien, doctor. Te voy a contar que respecto al maltrato psíquico y social, en cuanto a los tipos de violencia, ¿sí? Es el 43,75%. Alto. ¿Sí? Es el que más pudimos, el cual más pudimos comprobar, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos que tener en cuenta que estamos sujetos a un procedimiento. Entonces, la persona va y realiza la denuncia, pero con realizar la denuncia no basta, porque eso hay que comprobar. Perfecto. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos un procedimiento administrativo donde se le cita a la parte denunciada. Esta parte también acude a nuestra oficina
y ejerce su derecho de defensa, presentando las pruebas que considere pertinente, ¿no? Sí. A ambas partes se le da esa posibilidad de presentar pruebas documentales o testimoniales, ¿sí? Posteriormente a ello pasamos a la etapa de la producción de las pruebas, ¿sí? Entonces se les cita a los testigos y se les toma declaración en base a un pliego que nosotros realizamos en razón de la denuncia y del descargo que hace el denunciado, ¿no? Entonces se elabora ese pliego y se les pregunta a los testigos cuántos saben de la situación. Esto nos ayuda a nosotros a dilucidar, ¿no es cierto?, si la denuncia es efectivamente como planteó el denunciante o existen otras aristas a tener en cuenta. Y posteriormente se emite un dictamen que es una sugerencia de sanción en el caso de que se comprueben los hechos de violencia laboral. Ah, mira, que está bien dirigido, digamos, el procedimiento, porque van hasta las últimas consecuencias, buscando todo, obviamente, dentro de los parámetros de que sean reales y que no sea un invento de ambas partes, ¿no? Exactamente, nosotros vamos en búsqueda de la verdad. Es más, hubo muchas situaciones en las que llamamos a personal de oficio, porque tenemos esa facultad, la ley nos habilita a llamar a testigos de oficio. Hay personas que van, cuentan la situación y dicen, no quiero poner de testigo a mi compañero porque tienen miedo. Claro. Nosotros igual citamos, ¿no es cierto?, a algunas personas del área que consideramos, ¿no es cierto?, que su declaración va a aportar, ¿no es cierto?, a esclarecer, ¿no es cierto?, los hechos que se están denunciando y los citamos de oficio. Ahora, uno por ahí se pregunta, doctora, dos cositas para cambiar después a la tercera pregunta. Ahora que no hay sindicato, porque antes con el sindicato había más influencia en respaldo sindical hacia el violento prácticamente, porque así se acomodaban ellos diciendo, yo soy el sindicato, así que a mí nadie me va a hacer nada, que esto, que aquello. Hoy ustedes están sin sindicato. ¿Hay diferencia en el comportamiento del personal o varió en algo? Yo creo que el empleado municipal viene con una conducta violenta eh, de muchos, ¿no? Ajá, Y los que son víctimas de estas personas sí. vienen también naturalizando desde hace mucho tiempo ese maltrato, Ah, mira vos. ¿sí? Yo creo que a partir de que esta oficina existe dentro del municipio de Resistencia Ajá, y a través de las varias capacitaciones que hicimos en diferentes áreas, sí. empezamos a despertar en el empleado municipal, ¿no es cierto?, esta inquietud de decir, ¿seré víctima de violencia laboral? ¿O cómo puedo manejar las Claro. situaciones Ya que no se estoy me solo. presentan? Claro, Exacto. Está exactamente. bueno, ¿eh? Y bueno, también nosotros en las capacitaciones solemos dar tips de cómo resolver las situaciones de conflicto, Ajá. ¿no? Porque muchas veces se llegan a las situaciones de violencia laboral porque justamente no se resuelven a tiempo las situaciones conflictivas, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso escala y llega un momento en el que sucede un hecho disruptivo de violencia explícita y es ahí donde llegan y denuncian. Pero muchas veces no es necesario que se llegue a la denuncia. Se puede resolver antes, ¿sí? Pero para eso el empleado municipal, como así también los jerárquicos, tienen que contar con esas herramientas, que es lo que nosotros le brindamos en las capacitaciones que damos en las áreas del municipio. Mirá, qué importante, porque este es el apoyo psicológico y legal que ustedes le están ofreciendo a las víctimas de violencia laboral. Así es. Bueno, nosotros trabajamos desde la interdisciplina. Bueno, hoy estamos sin una pata, que es el abogado, pero como yo tengo esa profesión, tratamos de no dejar dormir los casos, seguimos avanzando en la medida en la que se puede.
Todos sabemos que la administración pública sufrió un recorte, ¿no? Todos estamos igual, no es solo nuestra oficina. Entonces hay que adaptarse, ¿no es cierto?, a los tiempos, a los procesos de cambio. Y bueno, dentro de lo que es nuestra competencia, estamos tratando de dar lo mejor para el empleado municipal. Ahora, ¿le llegó a su despacho o a su escritorio denuncia de persecución laboral por ideologías políticas? No, lisa y llanamente no, Ah, mira vos, está pero bueno. sí han llegado casos eh, de situaciones de que se dan de violencia porque se viene arrastrando esta Ah, cuestión de lo político, o porque ella era del sindicato claro, y ella era de la gestión. Sí, esas cosas, a ver, son como la causa por la que empezó a escalar las perfecto. situaciones, ¿no?, de violencia. Ajá. Pero no hay una denuncia en concreto por persecución ideológica o política. Ahora, las resoluciones que se han tomado de la fecha que usted marcó, doctora, hasta ahora, ¿hay casos de que se le ha dado la sanción correspondiente al violento? Sí, Ah, mira hay, vos. hay casos en los que el Ejecutivo Municipal ¿Y cuál se es la ha... pena que le corresponde? Y hay diversas. El artículo 17 de la 2023A es la que nos dice qué podemos sugerir, ¿no? Ah, O sea, entonces nosotros elaboramos la opinión técnica y por último la sugerencia de sanción si se comprueban los hechos de violencia laboral. sí. Podemos sugerir el traslado de él o de los involucrados, podemos sugerir que se abran sumarios administrativos, podemos sugerir que se haga alguna tarea comunitaria, Ujú. sugerir el cese inmediato de las cuestiones de violencia laboral, ¿sí? Hay diversas sugerencias que el artículo 17 de la 2023A nos trae, ¿no es cierto?, para que podamos dictaminar. Lo cierto es que nosotros también, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, eh, tratamos de que aquella persona, tanto la que fue víctima como Sí. su agresor, pueda tener una capacitación en violencia laboral y Ajá. conozca, ¿no es cierto?, de estas legislaciones nuevas. La violencia laboral existió siempre, pero hoy en día se está visibilizando más, Tal cual. ¿sí? Y entonces que puedan tener las herramientas para poder, ¿no es cierto?, manejar estas situaciones. Tanto el agresor, porque muchas veces el agresor llega a la oficina ejerciendo su derecho de defensa y diciendo, yo no tuve la intención de, Ah, pero ¿sí? reconoce parte entonces. Y muchas veces reconoce el acto, pero no Ujú. tuvo la intención Ajá, de. Y perfecto. es porque no se saben manejar, no saben expresarse, la comunicación entre los compañeros no es asertiva, Ujú. ¿sí? Yo tengo un problema con alguien y lo dejo pasar, no lo Ajá. converso y al otro día pasa otra situación y así van los conflictos como en escalada, ¿no es cierto?, hasta que en un momento es como me cansé de aguantar esta Exacto. situación y llega la gotita que derrama el vaso Y va la y denuncia. va la denuncia. Ahora, cuando uno se pregunta, estamos hablando de denuncia laboral y estamos hablando de directores o de jerárquicos a subalternos. Pero pasemos a la otra puerta, doctora. ¿Qué pasa si el funcionario es violento con el trabajador municipal? Porque ahí se complicaría un poco porque ellos son funcionarios, no son empleados municipales, pero están cumpliendo una función como legislador o como intendente. Y a veces el avasallamiento del empleado es tremendo, como psicológicamente lo agrede, porque lo trata de inútil, de incapaz, le pone sobrenombre, total, ellos son concejales o son intendentes. ¿Eso también considerado violencia laboral o persecución laboral, doctora? El artículo 2, si mal no recuerdo, de la 13253, que es nuestra ordenanza que nos rige en la materia, Sí. nos dice que
nosotros podemos intervenir en todos los casos de violencia laboral, siempre que sean empleados municipales, cualquiera fuere su situación de revista. Mirá vos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de algún subsecretario o secretario, ellos tienen un vínculo con el municipio a través de un contrato, ¿verdad? Así Entonces, el artículo 2 habilita, ¿no?, a que la denuncia pueda formularse entre empleados, ¿no?, de planta permanente, contratados y jornalizados. Ajá. ¿Sí? Luego, como te digo, Eduardo, va a haber una investigación, claro, ¿verdad? Y ahí pero llegará. ¿se lo cita a los dos? Por supuesto. Ah, Sí. mirá vos, Es está más, bueno tenemos eso. casos, Eso le estaba en preguntando. Hay contra casos ya que tienen digamos, Sí. En carpeta que se ha Sí. registrado ahí Sí. de funcionarios hacia empleados municipales. Exactamente. Y tenemos. Está en tratativa, todavía no tienen dictamen de eso. Algunos se resolvieron que sí existió situaciones de violencia laboral, se sugirió la sanción. Hemos dado inclusive hasta capacitaciones a los funcionarios. Mirá, Bueno, también ahora tenemos activo casos contra subsecretarios. a la pucha, qué fuerte que está Sí. esto, porque realmente pasó los límites de convivencia laboral que había antes en el municipio y ahora, o nunca se supo, digamos, de que existe esta oficina y las charlas que ustedes van dando en distintas áreas. Yo creo que ha aprendido esto, el mensaje que no estamos solos, ¿por qué no vamos a permitir que alguien venga y nos avasalle a nosotros nuestros derechos? Tenemos derechos como trabajadores y obviamente nos tienen que respetar, porque tampoco los funcionarios, si vamos al caso, un empleado no le puede faltar el respeto a un funcionario, como el funcionario al empleado, pero qué triste que se está viviendo en la municipalidad, doctora, sinceramente es muy triste lo que se está viviendo y realmente... Yo creo que en muchos lugares de la administración pública se está Sí, viviendo sí, estas y se da mucho, situaciones. exactamente, en la administración pública se da mucho. Sí, es que la administración pública en los sindicatos también, doctor. Sí, la violencia laboral sindical existe. Es tremenda, es tremenda. Sí, sí. Y la administración pública es un terreno propicio para que se den todo tipo de violencia, no solamente la violencia laboral, ¿no es cierto? Pero bueno, se ve hoy fuertemente arraigada, ¿no? Y naturalizada estas conductas violentas, o que la persona que ostenta un cargo o una jerarquía, ¿no? Que pueda tener un abuso de poder, ¿no es cierto?, o abuso de autoridad respecto a sus dependientes. Aparte, pero también, el miedo que tienen que lo echen o que le quiten los beneficios. Totalmente. Ahora, también hemos tenido situaciones en las que han denunciado a funcionarios y se ha demostrado también lo contrario, ¿sí? Es decir, la violencia laboral ascendente, porque nosotros tenemos diversas formas, ¿sí? La violencia laboral puede ser de manera vertical descendente, que es cuando es del jefe al empleado. Ajá. Y cuando es del empleado al jefe, ¿sí?, también es violencia laboral ascendente, ¿sí? También tenemos casos en que hemos determinado comprobado violencia laboral ascendente por obstaculizar el trabajo de sus jerárquicos, ¿sí? Porque muchas veces también el empleado municipal no termina de comprender cuál es el límite, ¿no es cierto?, entre sus derechos y sus obligaciones. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión de cultura de la organización. No nos olvidemos que todas las instituciones o las empresas crean subjetividades, son creadoras de subjetividades y de identidad, ¿no es cierto?, del empleado, de la organización, ¿verdad? Sí. Entonces, el empleado entra y es como, o estás dentro del sistema o estás fuera de él. Ajá. ¿Sí? Y bueno, muchos agarran ciertas malas mañas a las que uno está acostumbrado también como dependiente,
Y muchas veces ese cambio, ¿no? que por ahí se pretende desde alguna gestión o de alguna de algún puesto jerárquico, ¿no? Se toma como una situación de violencia, ¿sí? Entonces, por eso digo de que cada caso es concreto, porque muchas veces los empleados vienen a denunciar situaciones que tampoco les favorecen a ellos, ¿sí? Porque nosotros terminamos en medio de la investigación, ¿no? Determinando, bueno, pero vos no cumpliste con tal parte del Estatuto del Empleado Municipal. Sí. Entonces yo tengo que mandar esta situación a sumario. Yo voy a determinar, te estoy contando casos que hemos resuelto, ¿no? Tal cual. Entonces yo tengo que decir si la conducta que vos denunciás encuadra dentro de uno de los tipos o dentro de dos de los tipos de violencia laboral, pero también tu situación, la situación del denunciante, ¿no? Hemos podido determinar, ¿verdad?, de que podrías estar incurriendo en una falta disciplinaria. Entonces se manda a sumario para que se investigue. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es muy importante que las personas se asesoren, que sepan los pros y los contras de las situaciones que van a denunciar, ¿sí? Y bueno, yo siempre digo que es mejor cuando uno es parte de la solución. Tal cual. Pero para ello tiene que existir voluntad y compromiso de las partes de querer resolver la situación de conflicto en la que se encuentran inmersas. Ahora, si yo voy a decir, no, a esta persona la voy a joder y voy a llegar hasta las últimas consecuencias y del otro lado están parados desde la misma posición, no vamos a tener una resolución donde las partes involucradas, ¿no es cierto?, tengan voz y voto, ¿no? Vamos a terminar determinando nosotros si existió o no violencia laboral y se someten, ¿no es cierto?, a la decisión de un equipo interdisciplinario que va a resolver la cuestión y que quizás no es beneficioso ni para una ni para otra parte, porque nosotros somos imparciales y no estamos parados ni del lado del denunciante ni del lado del denunciado. Nosotros lo que perseguimos es la verdad de los hechos y poder hacer un trabajo técnico lo más completo e integral posible, ¿sí? Por eso hoy te contaba que nosotros trabajamos desde la interdisciplina, abogado, mediador, psicólogo y psicólogo social, ¿sí? Ahora, uno por ahí se pregunta, tenemos dos balanzas, ¿no es cierto?, donde por un lado la mujer que es jefa o directora denuncia a la mujer, y por el otro lado el hombre que es director o jefe denuncia al hombre. Esas denuncias, no cruzadas, sino las denuncias mujer a mujer y hombre a hombre, ¿en qué medida, en qué estadística tienen ustedes que se está dando ese patrón? Hombre-mujer, bueno, pongámosle hombre-mujer, mujer-mujer o hombre con hombre. ¿Dónde ataca más la violencia laboral? ¿Dónde se nota más? Las mujeres son el mayor número de denunciantes. O sea, las Son las que mujeres más son las que deciden violencia laboral. las que más deciden denunciar. Ah, mirá vos. Yo no lo llamaría que, a ver, cuando uno hace una denuncia es una declaración unilateral, ¿sí? Muchas veces por el tenor de la denuncia uno toma medidas preventivas, ¿no es cierto?, ante la verosimilitud del derecho, ¿no es cierto?, de la persona y toma medidas preventivas, ¿sí? Como por ejemplo que se separe transitoriamente a las partes involucradas en la situación de presunta violencia, ¿no? Mientras dura el procedimiento administrativo, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿sí?
pero lleva todo este proceso que te conté, ¿no? de investigación, Claro. hasta que se emite un dictamen y puede decirse si existió violencia o no existió violencia. Ahora, ¿Sí? dentro de esa violencia, doctora, ¿hay un área más conflictiva que otra? ¿O todas son iguales? Áreas dentro del municipio, me decís Sí, vos, sí. y Que sí, usted tienen individualizado, sí, pucha, son de la misma, la misma. sí. Y ahí donde ustedes están preparando un informe, porque hay que llegarle al intendente y decirle, che, mucha denuncia viene de esta área, quiere decir que está faltando un poco de vigilancia o de cambio total ahí en ese momento. Sí, a ver, la intendencia es donde nosotros tenemos que remitir nuestros dictámenes, es Sí, decir, de que a medida que vamos resolviendo los casos, la intendencia tiene conocimiento, perfecto, ¿sí? sí. Eh, Respecto a las áreas más conflictivas, nosotros lo que hacemos es sugerir capacitaciones en Ah, está violencia bien, laboral, tanto para los jerárquicos como para el personal. está bien. ¿Sí? Y bueno, y ahí vamos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? de agenda, Sí. vamos visitando las áreas. Ahora, yo usuario, yo persona de la calle, soy maltratado por un empleado municipal. ¿También tengo que recurrir a la municipalidad o eso ya escapa a usted y eso ya va al plano civil? Exactamente, va al plano civil, nosotros tenemos competencias solamente entre empleados del Laboral, municipio. perfecto. Existen dos tipos de violencia, la violencia endógena y la violencia exógena. A ver, ¿cuál es? La violencia endógena es la que se da dentro de la organización entre los miembros de la organización, ¿sí? Que ese es el caso que nosotros somos competentes, ¿verdad? Ajá, Dentro de la organización somos competentes para tratar los casos de violencia laboral entre empleados municipales, sí, ¿sí? Y la violencia exógena, que ajá, es la que ocurre entre empleados municipales y personas civiles, ¿sí? ajá, Entonces, eso sí ya recurrirían por el ámbito privado, ¿no? perfecto. Y canalizando por donde corresponda, ¿no? ¿Qué consejo le daría a alguien que está experimentando una violencia laboral en este momento? En principio es calmarse, pensar la situación en la que está atravesando, analizar cuáles son, ¿no es cierto?, los pros y los contras de lo que está viviendo, ¿sí? Sí, Porque llegan a nuestra oficina, piden ayuda y uno le puede brindar un asesoramiento. Ahora, si la persona eh, sigue inmersa en esa situación y ni siquiera se asesoró, tiene que saber que la situación por la que está pasando le puede generar efectos nocivos en su salud, ¿sí? Y esto a la larga se termina convirtiendo en alguna situación de estrés crónico, tal cual. ¿sí? Se manifiesta de diversas formas, ¿no? No puedo dormir, tengo psoriasis, bueno, un montón de manifestaciones físicas, psicológicas, emocionales, ¿sí? A raíz de las situaciones que está viviendo. Y muchas veces jurídicamente, que es lo que a veces hablamos con el equipo, muchas veces jurídicamente es, ¿encuadra o no encuadra dentro de una situación de violencia? Ahora, el hecho de que no encuadre dentro de una situación de violencia no significa que la persona no esté padeciendo, ¿no es cierto?, a nivel emocional o psicológico, algún efecto nocivo en su salud por las situaciones cotidianas de conflictos que pasa en su lugar de trabajo, ¿sí? Y buscando ayuda, puede identificar esas situaciones y ver cómo las enfrenta, porque como nosotros siempre manifestamos en las capacitaciones, y se da en todos lados, tanto en entes públicos como en empresas privadas. Ajá, La persona, aunque esté sufriendo, sí, sigue trabajando, ajá, ¿sí? Es lo que un autor que se llama de Jurs habla de la normalidad sufriente, ¿sí? Porque
nosotros necesitamos el salario. Claro. Es nuestra fuente de ingreso, Sí. donde de la cual nuestra familia depende. Entonces muchas veces nos sometemos a estos malos tratos porque necesitamos del salario. Ahora, también es cierto que existe mucha legislación que ampara y protege al trabajador, ¿no es cierto? Y que es cuestión de que la podamos conocer y animarnos a cambiar la situación que estamos viviendo. Ahora, Muchas veces nosotros con la notificación de la cédula de citación para el denunciado, sí, se calman un montón las aguas, porque se dan cuenta que el empleado, no, a este ya no lo puedo tratar tal así, cual, ya tiene porque ya. está identificando la situación en la que está Exacto. inmersa y bueno, me voy a calmar, digamos. Tal cual. Ahora, una pregunta que por ahí también estamos hablando del miedo, ¿no es cierto?, del empleado que está siendo maltratado. Nosotros en la época, antes le decíamos que te basurea al jefe, ¿no es cierto? Es un común denominador de todo ese tipo de situaciones. ¿Y hay algún canal que se pueda denunciar anónimamente porque tengo miedo y yo quiero hacer una denuncia? ¿Por qué no controlan al jefe que me está maltratando y tengo miedo que él se entere y siga peor o me eche o me cambie de lugar y yo necesito este trabajo? No, las denuncias por violencia laboral, Tiene que por ser, lo menos hasta el momento, nuestra sí, legislación nos dice que tiene que haber un denunciante y un denunciado. perfecto, Entonces yo tengo que identificar quién es la persona que denuncia y perfecto. quién es la persona a quien le denuncia, ¿sí? Ajá, Y esto también es por una cuestión, ¿no es cierto?, de poder trabajarlo y darle tratamiento al caso, porque tal cual. si nosotros diríamos, bueno, procede una denuncia anónima, no vamos a tener identificado quién es la persona que está denunciando y no la vamos a poder ayudar psicológicamente o legalmente, ¿sí? Sí, Quizás podamos hacer algún tipo de capacitación o algún tipo de intervención en el área que la verdad no se ha dado todavía, porque, como te estoy contando, no procede la denuncia anónima, pero quizás lleguemos hasta eso, pero no a emitir un dictamen por una denuncia anónima. ujú. ¿Están recibiendo denuncias digitales también? Eh, Porque ahora todo el mundo por las redes sociales o por los teléfonos o por la computadora, por todo lo tecnológico, la gente o tiene que acercarse a la oficina personalmente. Exactamente. A ver, la ley nos manda a poder hacerlo de manera verbal, que es ante nuestras oficinas donde nosotros tomamos la denuncia, Sí, o de manera escrita, que nosotros siempre sugerimos que se haga por mesa de entrada, porque ajá, entonces le genera un número de actuación, perfecto. y en sobre cerrado para mantener la confidencialidad, Ah, mirá, vos, está ¿sí? bueno eso. Entonces, eso llega a nuestras oficinas y nosotros abrimos el sobre, vemos cuál es la denuncia y firma Joana, ¿sí? Ajá, Entonces, nosotros le citamos a Joana claro, para que ratifique el perfecto, contenido y firma de la denuncia, perfecto. ¿sí? Porque si no puede mandar Eduardo Sí, firmando como Joana. exacto, ¿Sí? tal cual. Entonces, por eso nos tomamos esta precaución de poder citar a la persona que denuncia de manera escrita para que pueda, ¿no es cierto?, ratificar el contenido y la firma de la denuncia. Y ahí sí se hace el procedimiento administrativo normalmente, ¿sí? Qué importante lo que ha comentado en este espacio que nos brinda la doctora Joana Roja. Ella es coordinadora de violencia laboral del municipio, donde realmente aclaró muchos puntos que usted estaba mandando los mensajes para saber cuál es la actividad o la acción que tiene que hacer con respecto a esta situación que la verdad que siempre hubo esta violencia laboral, nada más que nunca se tuvo la oportunidad de tener el respaldo legal que hoy tienen los empleados municipales, che, que afortunadamente cuentan no solo con una persona joven, profesional que está a cargo del área, sino que es importante empezar a valorar al empleado, che, y que el empleado se sienta valorado y respaldado por esta gestión del tema legal para poder trabajar tranquilo, porque como dice la doctora,
ir violentado a la casa es con estrés, con esto, con lo otro. Y lo más triste de todo esto es que a veces se termina en dos lugares. O perjudicando a quienes los rodea porque se desquita con la familia, o haciendo algo indebido que después no se puede volver para atrás. Che. Qué importante esta oficina que está manejando, doctora, y qué bien le viene al empleado municipal. Así que, sinceramente, faltó muchas cosas para poder dilucidar, doctora, pero vamos a tener otra oportunidad para ir ahondando más sobre este tema que es muy importante para la sociedad laboral, doctora. Muchas gracias, Eduardo. Y sí, la verdad que tal cual lo manifestaste, las consecuencias de las conductas violentas las padecemos todos, porque no solo las partes involucradas teniendo efectos nocivos, ¿no es cierto?, en su salud, sino que también la organización, porque muchas veces se toman licencias, entonces se baja mucho la productividad, ¿sí? Y también tiene un impacto social porque existe descreimiento en la institución, en nuestro caso en el municipio, cuando se dan estas situaciones de violencia entre los empleados, porque no se refleja un buen clima y de afuera se tiene un preconcepto, ¿no es cierto?, del empleado municipal malo, cuando en realidad doy fe que no es así. Hay mucho personal municipal muy capaz, y no se explota, ¿no es cierto?, su capacidad muchas veces por estas cuestiones de conflictos no resueltas. Gracias, doctora Joana Rojas, ¿eh? Gracias a Muchísimas vos. gracias. Gracias a todos ustedes y por supuesto lo invito, mañana a las 19 horas va a estar la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Resistencia y va a contarnos, che, las actividades que tienen preparado para este mes estudiantil y otras que se están dando en el Parque 2 de Febrero y jurisdicciones de la Municipalidad de Resistencia, contándonos, che, qué mes de septiembre nos espera, ¿eh? A pesar de los humos que hay que tener mucho cuidado también, ¿eh? Dicen que este humo va a existir hasta mañana, pasado, así que aquellas personas que sufren de alergia o problemas de POC, traten de andar con barbijo por la calle, che, hay mucho humo todavía. A las 20 horas va a estar Daniel Smith, él es presidente de la Asociación de Vecinos Autoconvocados, contándonos también su mirada, qué está pasando en la ciudad de Resistencia y qué es importante hacer para que esto mejore. Dicho esto, lo espero mañana a partir de las 19 horas, siempre por radio online ATC, por streaming vamos a estar transmitiendo. Gracias a todos ustedes y nos vemos, si Dios quiere, mañana a partir de las 19 horas. Chao, chao.